Después de haber estado analizando en la parte anterior de la unidad 3 las bases moleculares de la regulación transcripcional, es decir, aquellos mecanismos que operan controlando el inicio de la transcripción, en esta parte de la unidad 3 nos vamos a dedicar a discutir las bases moleculares de una serie de mecanismos que son todos conocidos con el nombre de regulación post-transcripcional, pero que estrictamente habría que decir que son mecanismos que operan después de la iniciación de la transcripción y que pueden ocurrir sobre la elongación de la transcripción, sobre la terminación de la transcripción o sobre la estabilidad del ARN mensajero ya sintetizado y finalmente sobre la capacidad de un mensajero de ser convertido en polipéptido en el ribosoma, es decir, eh, mecanismos que controlan la eficiencia de traducción de un ARN mensajero. Entonces, como habrán visto de esta enumeración de posibilidades, lo que se conoce como regulación post-transcripcional engloba una serie de mecanismos que todos tienen que ver con un transcripto en síntesis o un transcripto ya sintetizado. Entonces vamos a pasar por los distintos ejemplos. Esta diapositiva pretende mostrar las distintas alternativas que vamos a ver de mecanismos regulatorios de la expresión a nivel post-transcripcional. En el centro de la figura tenemos esquematizado un ARN mensajero que, en caso que la región de unión al ribosoma, el Shine-Dalgarno, que está con un sector verde, si se encuentra disponible y accesible para la interacción con la subunidad 30S, va a poder interactuar, se puede ensamblar el ribosoma completo, como vimos en la clase anterior o en la parte anterior, y va a comenzar la síntesis de un polipéptido en sentido 5' a 3'. Entonces, esto puede ocurrir siempre y cuando la zona de interacción con el ribosoma, específicamente con la subunidad 30S, se encuentra accesible en simple cadena en el ARN mensajero para que la subunidad 30S pueda interactuar. En los ejemplos o situaciones que están indicadas como A, B o C, a lo largo, alrededor del esquema central, vemos las distintas opciones por las cuales se pueden generar alternativas de mecanismos de control de la expresión a nivel post-transcripcional. En la situación A tenemos el caso de las estructuras secundarias alternativas, que esencialmente tenemos que recordar se deben a que el ARN simple cadena tiene la posibilidad de formar apareamientos internos con distintas secuencias y distintas porciones, generando estructuras secundarias alternativas. Si una de estas estructuras secuestra la secuencia que es reconocida por el ribosoma, entonces esa estructura secundaria alternativa es una estructura que no es permisiva para la traducción. ¿Sí? Entonces, el equilibrio entre las dos estructuras, una permisiva, la central, y la otra no permisiva, la que está en el esquema A, el equilibrio entre esas dos estructuras alternativas va a ser lo que va a determinar si el mensajero se puede traducir o no se puede traducir. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso B, tenemos como opción que aparece una proteína de unión a ARN que tiene preferencia como sitio de unión por la misma zona donde el ribosoma debería entrar para poder ensamblarse y comenzar a traducir. Si esta proteína entonces compite con el ARN mensajero por el acceso del ribosoma o la subunidad 30S, también se va a dar un mecanismo regulatorio de la iniciación de la traducción. Este es el caso de la interacción del mensajero con proteínas de unión a ARN. En el esquema están indicados como PR. Y finalmente, una opción alternativa para un mecanismo de regulación es en el cual el acceso de la subunidad 30S a la región Shine-Dalgarno
se ve competida por otra molécula que ahora no es una proteína, sino que es una molécula de ARN pequeño no codificante, o también llamado ARN regulatorio, que es una molécula de ARN pequeño que interactúa por pares de bases específicos con secuencias donde el ribosoma debería ensamblarse. De esta forma, el ARN pequeño o sRNA también ejercería un control negativo, en este caso, de la traducción del mensajero. Este es el caso de la opción C, conocida como interacción con ARNs antisentido o sRNAs. Entonces, en las próximas diapositivas de esta parte de la unidad 3 vamos a ilustrar con distintos ejemplos cómo operan estos mecanismos regulatorios. El primer caso sobre modificación de estructuras secundarias en el ARN mensajero lo vamos a dedicar al caso de la atenuación de la transcripción en el operón que codifica para los genes para la biosíntesis del aminoácido triptofano en Escherichia coli. Son 5 marcos abiertos de lectura, TRP, L, E, D, C, B y A, que en Escherichia coli codifican para 5 enzimas para la transformación del corismato en el aminoácido triptofano. Es interesante cómo se llegó a descubrir este mecanismo post-transcripcional, porque en principio el operón, este triptofano, está regulado por una proteína, que es la proteína TRPR, que es un regulador de la transcripción clásico, ¿sí? Como está esquematizado en el esquema, los 5 o los 6 genes que se transcriben desde el promotor del operón, este triptofano, son regulados por una proteína que se llama TRPR, que está codificada río arriba en un locus independiente. Y cuando esta proteína se transcribe, es una proteína que tiene como función unirse al operador del promotor triptofano, pero solo en una circunstancia que es cuando la célula dispone de suficiente aminoácido triptofano. Es decir, si la concentración del aminoácido triptofano intracelular es suficientemente alta, lo cual quiere decir que la bacteria dispone de aminoácido para la síntesis de proteína, este aminoácido se une a la proteína TRP y el complejo del aminoácido triptofano y TRPR interactúan con el operador del promotor triptofano y la ARN polimerasa no puede transcribir los genes del operón. Y esta es una situación que tiene sentido fisiológicamente porque si la célula dispone del aminoácido, no tendría sentido que invierta energía en la expresión de los genes que codifican las enzimas de biosíntesis. Dado este mecanismo regulatorio del inicio de la transcripción, que es tan lógico, es que cuando uno hace los experimentos como los que se muestran a la derecha en el esquema, si uno crece la bacteria silvestre en un medio de cultivo mínimo donde no pone triptofano, al no poner este triptofano en el medio de cultivo, la bacteria dispone de poco aminoácido para la síntesis de proteína, lo poco que sintetiza lo utiliza para la síntesis de proteína y no se acumula dentro de la célula. Eso hace que el represor TRPR no esté interactuando con el aminoácido porque no hay suficiente aminoácido disponible. Y entonces el promotor se encuentra libre para que la ARN polimerasa pueda sintetizar. Se transcriben los genes para la biosíntesis de aminoácido y la bacteria sintetiza el aminoácido porque está en una situación que lo necesita biosintetizar. Y por eso, si midiéramos en esa circunstancia la actividad de biosíntesis de triptofano, encontraríamos el valor máximo, que corresponde a la barra azul que se ve donde dice wild type sin triptofano. Si en ese mismo medio de cultivo agregamos una cierta concentración externa de aminoácido triptofano, lo que va a ocurrir es que el aminoácido va a ingresar a la célula, se va a acumular y entonces va a formar el complejo con la proteína TRPR. Este complejo va a reprimir el promotor en el operador
y entonces va a bajar la expresión de los genes para la biosíntesis de triptofano. Y de hecho, cuando midamos la biosíntesis de triptofano, la actividad va a ser baja, porque si está disponible en el medio de cultivo, para la bacteria es más económico incorporarlo del medio de cultivo que biosintetizarlo, ¿sí? Entonces, lo que vemos en el gráfico es el efecto regulatorio de agregar triptofano al medio de cultivo. Ahora, ¿qué ocurre si generamos un mutante isogénico donde delecionamos el gen que codifica para la proteína TRPR? Bueno, según la lógica, es de esperar que en ausencia del aminoácido triptofano en el medio de cultivo no haya ningún cambio en la actividad de biosíntesis del aminoácido. Bueno, esto es de esperar porque si no hay aminoácido en el medio de cultivo, no habría razón por la cual el represor TRPR, si estuviera, no habría razón para que se una al ADN y bloqueara la transcripción, porque no es una situación donde esto ocurriría. Ahora, si crecemos a la bacteria mutante que no tiene la proteína TRPR en un medio de cultivo con el aminoácido triptofano, es de esperar que como esta bacteria es mutante para el regulador TRPR, a pesar que la bacteria esté incorporando el aminoácido desde el exterior y no poder formarse el complejo porque se ha delecionado el gen para la proteína reguladora represora, es de esperar que la actividad de biosíntesis de triptofano sea igual que en ausencia de triptofano, sea máxima. Y acá es donde apareció la gran diferencia cuando se hizo este experimento, inesperado, y se encontró que aún en ausencia de la proteína TRPR, todavía la presencia del aminoácido en el medio de cultivo generaba una represión, ¿sí?, en la biosíntesis del aminoácido. Lo cual llamó la atención porque esto quería decir que si había algún efecto regulatorio del aminoácido triptofano, tenía que ser independiente de la proteína TRPR. Y eso llevó a la búsqueda entonces de una explicación de un segundo efecto regulatorio que fuera independiente del regulador transcripcional. Y así es como se dio puntapié para la búsqueda de un mecanismo post-transcripcional. A través de las próximas 3 o 4 diapositivas vamos a ver, y espero que quede lo suficientemente claro, si no me consultan, vamos a ver que la base molecular de este mecanismo adicional y post-transcripcional de regulación de la biosíntesis de triptofano, que se conoce como atenuación, está determinado por la información de secuencia que hay en la zona líder del gran transcripto del operón. Es lo que está ampliado en esta diapositiva entre la posición +1 del transcripto, es decir, el primer nucleótido del transcripto después del promotor, y el final de la región del marco abierto de lectura llamado TRPL. Esa región de secuencia, que se dan unos 80 a 100 nucleótidos, contiene información de secuencia que es fundamental para el mecanismo regulatorio que vamos a ver. De hecho, bueno, ustedes lo que ven sombreado en color naranja en este segmento del transcripto corresponde al marco abierto de lectura de TRPL, que en realidad codifica para un péptido muy pequeño que no tiene una función biológica por sí mismo, sino que, como vamos a ver, es la parte sensora de disponibilidad del aminoácido triptofano dentro de la célula y que está vinculado con el proceso de traducción de esta parte del mensajero. Ustedes ven también que en la parte central del esquema de la región 5' de este mensajero, que está sombreada en color naranja, se ven varias zonas de doble hélice de ARN con los enlaces específicos de pares de bases que se proponen con líneas punteadas y que corresponden a
posibles regiones de doble hélice de ARN alternativas que se pueden formar de acuerdo a la composición de bases que tiene esta porción. Esto va a ser fundamental para entender cómo funciona el mecanismo de atenuación que vamos a ver en las próximas diapositivas. En la diapositiva anterior veíamos el detalle de la secuencia de la región líder del operón triptofano de Escherichia coli. Ahora lo vemos esquematizado como una barra con diferentes colores, donde se resaltan los elementos que son importantes para el mecanismo de regulación que vamos a ver. Recordemos entonces que el primer codón AUG que está a la izquierda en la región 5' corresponde a la secuencia de lo que se llama el péptido líder, ¿no? el producto del gen TRPL, y que luego hacia el final de este segmento coloreado aparece el codón de inicio del primer marco abierto de lectura que sí va a decodificar una proteína biosintética que es TRPE. Entonces, en este segmento que comprende unos 100 nucleótidos aproximadamente de la región líder del operón triptofano, vemos que hay sectores que están coloreados con diferentes colores, color celeste, amarillo, rosa y gris. Y esos son los segmentos que están a su vez numerados como 1, 2, 3 y 4. Y estos segmentos 1, 2, 3 y 4 contienen una secuencia característica que podemos ver en la diapo anterior que permite la formación de estructuras secundarias por apareamiento específico de bases que generarían estructuras secundarias alternativas. Estas estructuras secundarias alternativas son las que se muestran debajo de la figura como horquillas formadas por los brazos 1 y 2, color rosa y color celeste, una horquilla formada por los segmentos 2 y 3 y una horquilla alternativa formada por los segmentos 3 y 4. Cada una de estas horquillas está asociada a un destino diferente del ARN mensajero. Y tenemos que ver que son horquillas o estructuras secundarias que son alternativas. Por ejemplo, si la secuencia 2 se aparea con la secuencia 3 y forma la horquilla 2-3, eso impide que se forme la horquilla 1-2, porque el segmento 2 ya está comprometido en una interacción. Y de la misma forma, una horquilla una horquilla que compromete a los segmentos 2 con 3 también impide que se forme la horquilla 3 con 4, ¿sí? De manera que la horquilla central que aparece ahí como 2-3 es una horquilla que es exclusiva de la 3-4 y la 1-2. Si se forma la 2-3 no se pueden formar las otras dos, ¿sí? Y esto es muy importante porque va, como les decía recién, a determinar el mecanismo regulatorio. Antes de pasar a la próxima diapo, les quiero llamar la atención en particular sobre la estructura número 3-4 o la estructura secundaria alternativa que compromete los segmentos 3 y 4, porque como vamos a ver en la diapositiva a continuación, esta estructura 3-4 se caracteriza por tener un alto contenido de guanina y citosina en la región de doble hélice y está seguida de una serie de uracilos. Esto constituye una estructura típica de un terminador de la transcripción, como vimos al comienzo de esta unidad. Esto quiere decir que si las circunstancias de la síntesis del ARN mensajero son tales que se puede formar la estructura entre el segmento 3 y el segmento 4, eso indica que la transcripción se va a terminar instantáneamente en ese lugar. Si en cambio por alguna razón no se puede formar la horquilla que compromete los segmentos 3 y 4, entonces la transcripción va a poder continuar hasta el final del operón. Por un lado les mostré entonces uno de los participantes o elementos necesarios de este mecanismo, que es la secuencia de la región líder del operón triptofano, que tiene la posibilidad, por sus segmentos de secuencia internos, de formar estructuras secundarias alternativas
y exclusivas. Ahora entra el segundo jugador en este mecanismo, que es el ribosoma propiamente dicho. En este esquema que estamos viendo ahora, lo que se propone es la situación en la cual la célula se encuentra creciendo en un medio de cultivo sin una fuente externa del aminoácido triptofano. Entonces, en esa situación, si la región 5' del operón triptofano es reconocida por el ribosoma a nivel del primer codón de inicio, el del segmento TRPL, va a empezar a leer, ¿sí?, los codones siguiendo el programa del ARN mensajero, y va a llegar un momento a la altura más o menos de la posición 55, en donde se va a encontrar el ribosoma con dos codones consecutivos que codifican para el aminoácido triptofano, que son los dos codones que están señalizados con un segmento celeste en este esquema. Entonces, ¿qué ocurre en esa situación con el ribosoma? Recordemos que es una situación de no disponibilidad del aminoácido triptofano. Eso va a llevar a que el ribosoma, que venía elongando con una cierta velocidad, al encontrarse súbitamente con dos codones consecutivos que requieren el ingreso de un ARN de transferencia cargado con triptofano, van a hacer que la velocidad del ribosoma disminuya bruscamente en esa zona sobre el mensajero, porque al no haber aminoácido triptofano, la concentración de ARN de transferencia cargado con el aminoácido es baja. Y eso va a introducir una pausa en la elongación de la traducción. Esa pausa tiene como consecuencia, a su vez, que en la porción del mensajero que está inmediatamente adelante o río abajo de la región líder del operón de triptofano, pueda formar una estructura secundaria que comprometa a las regiones 2 y la región 3. Y se va a formar una horquilla que, como decíamos, al formarse esta horquilla, impide la formación de las dos horquillas alternativas que serían la 1-2 y la 3-4. Esta es la situación de baja disponibilidad del aminoácido triptofano. Como no se forma la horquilla número 3 y 4, entonces no se termina la transcripción. ¿Por qué? Porque la horquilla, si se formara entre los segmentos 3 y 4, si prestamos atención, sería la interacción del segmento gris con el segmento amarillo, se formaría una estructura típica de un terminador de la transcripción independiente del factor Rho. Es decir, una región doble cadena con un contenido de guanina y citosina importante, apareado, seguido de un segmento que contiene 8 uracilos consecutivos. Esa sería una estructura, la formada por la región número 3 con la 4, sería la estructura típica de un terminador de la transcripción Rho independiente. Ahora, en esta situación de disminución o de poca disponibilidad del aminoácido triptofano en el medio de cultivo, la velocidad del ribosoma, cuando está leyendo el segmento líder del operón triptofano, hace que se frene por falta del aminoácido en los codones que requieren la incorporación del ARN de transferencia con triptofano, y eso hace que se genere una pausa en la elongación, de manera que se permita la formación de la horquilla que compromete los segmentos 2 y 3. Esto indirectamente impide la formación de la horquilla 3-4, que sería un terminador de la transcripción. Conclusión: en ausencia del aminoácido triptofano, la síntesis del ARN mensajero del operón triptofano va a continuar hasta el final del operón, no se va a detener. ¿Por qué? Porque es una situación que requiere la biosíntesis del aminoácido triptofano. Ahora pasamos al análisis de la dinámica de esta región del operón triptofano en una situación donde el medio de cultivo contiene suficiente aminoácido, de manera que las células lo pueden incorporar y se puede acumular dentro de la célula. Entonces,
se trata ahora de la misma región líder que está siendo transcripta del operón triptofano, y ahora, otra vez, entra en juego el ribosoma, que se puede ensamblar y comenzar a sintetizar el péptido líder TRPL siguiendo la secuencia que está determinada por el marco abierto de lectura. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la situación anterior? Como ahora hay suficiente aminoácido dentro de la célula, la concentración de RNAs de transferencia cargados con el aminoácido triptofano es alta. Y entonces eso va a hacer que cuando el ribosoma atraviese los codones que indican la incorporación de este aminoácido, el ribosoma no se va a frenar, no va a hacer una pausa. En términos relativos a la situación anterior, el ribosoma va a pasar por esa zona con mayor velocidad. Eso va a hacer que pueda avanzar más en términos relativos y entonces ahora lo que va a hacer el ribosoma va a ocluir, como estamos viendo en el esquema, cuando está atravesando los codones del aminoácido triptofano, va a ocluir el segmento de color rosa que corresponde al segmento número 2, que podría formar, si estuviera disponible, una horquilla apareándose con el segmento 3. Ahora, como resulta que está siendo ocluido porque el ribosoma está yendo más rápido por esa zona, entonces no se forma la horquilla 2,3 y la que se va a formar como alternativa es la horquilla 3,4. La horquilla 3,4, lo podemos ver en la figura, fíjense, está formada por unos 9 pares de bases, de los cuales 8 pares de bases son guanina y citosina, son muy estables, y a su vez la estructura secundaria está seguida de 8 uracilos. Eso es un perfecto y muy eficiente terminador de la transcripción. Esto quiere decir que en presencia del aminoácido triptofano, el ribosoma va a avanzar a una velocidad tal sobre la región líder, de manera que se impida la formación de una estructura secundaria de antiterminación y favorezca la formación de una estructura secundaria de terminación de la transcripción. Esto hace que se impida la continuación de la transcripción hasta el final del operón. Lo cual, otra vez, ahora en este caso, tiene mucho sentido fisiológico porque estamos en una situación donde la célula tiene aminoácido disponible desde el medio de cultivo y entonces no tendría sentido que exprese los genes para la biosíntesis del aminoácido. Mediante este mecanismo, entonces, que es un mecanismo adicional al mecanismo de regulación del inicio de la transcripción, que eso es independiente y lo regula la proteína TRPR en una regulación clásica, como ya vimos en unas diapositivas atrás. Este mecanismo complementario lo que va a asegurar es que si existe una frecuencia de inicio de la transcripción, la transcripción no continúa hasta el final del operón y se termine prematuramente. Por eso se llama también atenuación, ¿sí? Y es un mecanismo adicional al mecanismo transcripcional que está ocurriendo sobre el mensajero que se está elongando. Por eso se llama posttranscripcional. Y este mecanismo es el que explica, volviendo a la situación de partida que les planteé hace 2 o 3 diapositivas de cómo se había descubierto, en una bacteria mutante de Escherichia coli que no tiene el regulador transcripcional TRPR, el agregado del aminoácido triptofano todavía tiene un efecto de represión de la expresión del operón, que al principio no se sabía, porque bueno, ahora se conoce el mecanismo y es este que les estaba comentando, que tiene que ver en última instancia con la posibilidad que la región líder del operón pueda formar estructuras secundarias alternativas. Una de esas estructuras alternativas es permisiva para la transcripción y puede continuar la transcripción hasta el final del operón, y otra estructura secundaria alternativa en la misma zona no es permisiva y se termina la transcripción. ¿Qué es lo que modula o qué es lo que regula que se forme una u otra estructura? La disponibilidad del aminoácido triptofano a través de la velocidad con la cual el ribosoma está decodificando la región líder.
Este mecanismo se llama atenuación, ¿sí? Y es un mecanismo de regulación post-transcripcional. Pero fíjense qué interesante ahora, porque este mecanismo que se descubrió para la regulación post-transcripcional del operón triptofano en Escherichia coli, resulta que no es algo exclusivo o particular o típico de solamente la regulación del operón triptofano, sino que varios operones para la síntesis, o sea, para que codifican los genes para la biosíntesis de distintos aminoácidos, tienen el mismo tipo de control post-transcripcional guiado por atenuación. Y eso se refleja en la secuencia del péptido líder que está codificado como primer marco abierto de lectura del operón correspondiente. Acá en esta diapositiva lo que estamos viendo es, por ejemplo, la secuencia del péptido líder del operón fenilalanina, del operón histidina, del operón leucina, del treonina y de isoleucina valina. Y como pueden ver, en la secuencia de todos los péptidos líderes de estos operones hay un número de codones que impiden, iba a decir, que requieren la incorporación del aminoácido por parte del ribosoma y que van a actuar como biosensores de la disponibilidad del aminoácido para la elongación de la traducción. Vamos a ponernos el caso en el caso del segundo operón, histidina. En el péptido líder del operón histidina están codificados 7 codones consecutivos que necesitan la incorporación de ARN de transferencia cargado con histidina. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Exactamente lo mismo que vimos recién para el péptido líder del operón triptofano. Cuando la bacteria se encuentra en un medio de cultivo donde no hay histidina externa, el ribosoma que empieza a decodificar la región líder del operón va a atravesar el segmento que contiene los 7 codones consecutivos que necesitan ARN de transferencia con histidina. Lo que va a ocurrir cuando llegue a esa zona es que el ribosoma va a hacer una pausa. Se va a frenar su velocidad de elongación porque no hay suficiente tRNA y eso va a dar lugar a que unos nucleótidos más adelante, en el mismo mensajero, se forme una horquilla con una estructura secundaria que favorece que la transcripción continúe hasta el final del operón. En cambio, en una situación de medio de cultivo donde existe disponibilidad suficiente del aminoácido, el aminoácido puede entrar a la célula, se acumula dentro de la célula y entonces en la elongación del péptido líder a cargo del ribosoma, la velocidad de movimiento del ribosoma en este segmento va a ser mucho mayor. Y eso va a impedir que se forme una horquilla una estructura secundaria que impide la terminación y va a favorecer la formación de una horquilla alternativa que es un terminador de la transcripción. Y tiene sentido porque, otra vez, la bacteria en esa situación estaría creciendo en un medio donde dispone del aminoácido preformado. No tiene sentido completar la síntesis del mensajero para después disponer de las enzimas de biosíntesis. Entonces, en todos estos casos, la atenuación, que es un mecanismo de regulación post-transcripcional por estructuras secundarias alternativas de la región líder, funciona exactamente de la misma forma. Y eso hace que los péptidos líderes tengan un número variable de aminoácidos, o mejor dicho, de codones, que requieran la incorporación de tRNAs cargados con el aminoácido correspondiente. Ahora pasamos a otro caso de regulación post-transcripcional en donde la decisión de la regulación tiene que ver con estructuras secundarias alternativas en el ARN mensajero y se trata del caso de los termosensores, elementos de ARN llamados termosensores, ahora vamos a entender por qué, y el caso concreto es el de la regulación de la capacidad de virulencia o de patogénesis de la bacteria Listeria. La bacteria Listeria monocytogenes es un patógeno intestinal
que tiene vida libre fuera de los humanos a temperaturas menores que 37 grados, pero cuando la bacteria ingresa por alimentos o por bebidas o por agua al intestino, se encuentra con un entorno de 37 grados, obviamente. Y es en ese cambio de temperatura entre el ambiente y los 37 grados que se activa un regulador transcripcional que se llama PRFA. Esta proteína, a su vez, es un regulador en sí misma, es un regulador de la transcripción que activa a nivel transcripcional la expresión de distintos grupos de genes que terminan siendo los factores de virulencia, es decir, los que generan la patogenicidad. Por eso esta proteína es una proteína muy importante que inicia el proceso de patogénesis. Ahora, lo llamativo en el momento que se descubrió la regulación de esta proteína es que los factores de virulencia son producidos por la bacteria Listeria monocytogenes solo cuando la bacteria está cultivada a 37 grados, que es la temperatura que se encuentra cuando coloniza a humanos. En cambio, a temperaturas menores a 30 grados, los factores de virulencia no son expresados o no están presentes en la bacteria. Y esto está vinculado a su vez a la presencia o ausencia de la proteína PRFA dentro de la célula. La proteína PRFA, como vemos en el panel A de la figura, a través de un Western blot, es decir, una metodología que revela la presencia específica de la proteína en un lisado del cultivo, vemos que a temperaturas de cultivo de 20 o 30 grados no se detecta la proteína en un lisado celular, pero cuando la bacteria se cultiva a 37 grados se ve una banda específica revelada por el Western blot que corresponde a la proteína PRFA. Esto quiere decir que la proteína se acumula a 37 grados, pero no se expresa ni a 20 ni a 30 grados. Sin embargo, si en las mismas muestras se analiza en el ARN total extraído, se intenta detectar mediante Northern blot con una sonda específica contra el transcripto de la proteína PRFA, en el panel B podemos ver en la zona baja del Northern blot, podemos ver que se detecta una banda específica del mensajero que codifica la proteína PRFA a 37 grados, lo cual es lógico porque a esa temperatura también está presente la proteína, pero lo llamativo es que a 20 grados, que es una temperatura en donde no se detecta la proteína dentro de la célula, el transcripto sí está presente, es decir que el gen que codifica la proteína PRFA se transcribe a temperaturas más bajas que 37 grados, pero por algún motivo no se traduce si la temperatura es menor de 37 grados. La consecuencia para la bacteria es que si no se traduce esta proteína, no se van a expresar una serie de genes y operones que determinan la virulencia, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de decir que si la bacteria creció a 37 grados va a ser virulenta, si creció a temperaturas menores no va a ser virulenta. Cuando ingresa a nuestro organismo, como nuestra temperatura está estabilizada en 37 grados, la expresión del mensajero va a llevar a que se traduzca también, y a traducirse a 37 grados esta proteína va a dar lugar a la activación de todos los operones que terminan dando proteínas que son factores de virulencia. Si nuestra temperatura corporal fuera de 20 grados, de 25 grados, el mensajero de esta proteína se expresaría, pero no se traduciría. Y entonces acá hay una regulación asociada a la traducción de este mensajero que tiene que ver con la temperatura. Ahora vamos a ver cómo es que ocurre. ¿Cómo funciona entonces la región termosensora del mensajero de la proteína PRFA? Esquemáticamente vemos aquí en la diapositiva, en el sector de arriba a la izquierda, lo que sería la región líder del mensajero de esta proteína,
que a temperaturas menores de 37 grados puede adoptar una estructura secundaria en donde la secuencia de unión al ribosoma, la región Shine-Dalgarno, se encuentra comprometida en una estructura secundaria y por lo tanto no está disponible para la interacción con la subunidad 30S del ribosoma. Es decir, esa estructura secundaria de la región líder del mensajero a temperaturas bajas es una estructura que no es permisiva para la traducción. Si aumentamos la temperatura o si se aumenta la temperatura de 30 a 37 grados, es de esperar, como pasa con muchas regiones de estructura secundaria de ácidos nucleicos, que se debilite parcialmente algún segmento de la estructura secundaria porque tiene una composición de bases más rica en adenina y timina, y eso permite que se funda, o sea, que se abra la estructura secundaria y que ahora la zona de unión al ribosoma esté disponible en simple cadena y se pueda ensamblar el ribosoma para la traducción del mensajero. De manera que la regulación del acceso al ribosoma por parte de la región 5' no traducida de esta proteína, o de este mensajero mejor dicho, va a estar influenciada o va a estar determinada esa accesibilidad por la temperatura en la cual se encuentra este segmento de ARN. ¿Sí? Por eso es que se lo conoce a este mecanismo como elemento termosensor. Es la propia región líder del mensajero la que a través de la estructura secundaria alternativa que forme, lo que va a determinar la capacidad del ribosoma de poder acceder o no a la zona de unión al ribosoma. Por eso, en este caso, la accesibilidad está determinada por la temperatura. Una temperatura baja resulta en una estructura que compromete a la zona de unión al ribosoma. Una temperatura más alta desarma la estructura secundaria y expone el sitio de unión al ribosoma para que se genere el complejo de iniciación de la traducción. ¿Sí? Esto que está esquematizado se puede ver experimentalmente, por ejemplo, analizando la movilidad electroforética en un gel nativo de un segmento de ARN que contiene la región líder de esta proteína, de este mensajero, mejor dicho. Entonces, en el panel A, debajo del esquema de la estructura secundaria, lo que vemos son dos geles, el resultado de dos geles nativos de agarosa, donde se sometió a electroforesis un segmento del ARN mensajero que contiene esta porción líder. Y lo que vemos es la movilidad relativa. ¿Sí? En el caso de la electroforesis a 37 grados y comparamos con la movilidad a 30 grados, vemos en la calle que dice WT, que significa secuencia silvestre, vemos que la banda correspondiente al segmento líder que corrió a 37 grados está un poco más arriba que la banda equivalente que fue sometida a electroforesis a 30 grados. Esto recordemos que es un gel nativo, por lo cual si la longitud del segmento de ARN es el mismo, lo que va a determinar la mayor o menor movilidad es su estructura secundaria y el volumen que ocupa. Y es de esperar que una estructura más estable y cerrada tenga una mayor movilidad porque tiene menos fricción en el gel de agarosa que una estructura más expandida como la que se ve esquemáticamente a 37 grados. Por eso es que para la secuencia silvestre de la región líder, la movilidad es menor a 37 grados que a 30 grados. Luego hay otras dos calles en cada uno de los geles. La primera de esas calles, por ejemplo, ya no dice wild type, sino que dice T46A. Eso quiere decir que corresponde a una secuencia mutante de la región líder donde se hizo un único reemplazo de bases, que es la timina de la posición 46, se reemplazó por una adenina. Y eso implica, si vemos el esquema de la derecha, donde se ve la secuencia de la horquilla,
vemos que reemplazar la timina 46 por una adenina implica romper un par de bases en medio de la horquilla. Eso tiene como consecuencia que se desestabiliza la estructura secundaria y eso va a hacer que, por ejemplo, a 30 grados, una región líder que tenga esa mutación puntual se abra más fácilmente y tenga una movilidad menor que la secuencia silvestre, que debería tener a 30 grados una movilidad mayor, ¿sí? Entonces ahí vemos qué pasa con una mutación puntual, cómo afecta la flexibilidad de una estructura secundaria, que en última instancia va a hacer que se produzca o no la traducción, es decir, el acceso del ribosoma. Habitualmente, esta región líder de este mensajero a 30 grados se encuentra en una estructura cerrada, como vimos, que impide el acceso del ribosoma. En cambio, si generamos una mutación puntual que reemplaza esa timina en posición 46 por una adenina, lo que va a ocurrir es que se debilita la estructura secundaria y a pesar de estar a 30 grados, ¿sí?, la estructura se va a abrir y puede entrar el ribosoma, de manera que a 30 grados ahora la proteína puede ser detectada en un Western blot, como se ve en el esquema debajo, en el panel B, en el panel C sería, perdón, donde se ve resultados de Western blot, donde la primera calle corresponde, como vimos, a la bacteria crecida a 37 grados, se ve la banda de la proteína PRFA. A 30 grados la banda en la bacteria silvestre no se detecta, pero a 30 grados, si se hace una mutación puntual en la región líder que debilita la estructura secundaria de la horquilla, entonces se abre y tiene acceso al ribosoma y se puede detectar la presencia de la proteína, ¿sí? Esto mecanísticamente es una demostración de que la capacidad de la región líder del mensajero de ser accesible al ribosoma depende de la estabilidad de esa horquilla, ¿sí? Y es lo que determina fisiológicamente la temperatura. Nuevamente, si la temperatura es menor de 37 grados, la estructura secundaria es más cerrada y eso impide el acceso al ribosoma, y si la temperatura es de 37 grados o más, la estructura secundaria de esa horquilla se debilita y ahora la región de acceso al ribosoma permite que se ensamble la subunidad 30S y se traduzca la proteína. Esto es lo que se conoce como regulación post-transcripcional por un elemento termosensor, gracias a la información de secuencia propia de la molécula de ARN. Y precisamente, dado que lo único que se requiere para que este mecanismo regulatorio de la traducción tenga lugar es información de secuencia en la región líder, es por eso que se puede generar una fusión entre esta información de secuencia de la región líder de la proteína PRFA y la secuencia codificante de otra proteína como GFP y trasladar esta regulación de la traducción por temperatura desde el gen PRFA a el gen GFP, como estamos viendo esquemáticamente en esta figura que está tomada del trabajo científico donde se caracterizó este mecanismo. En el esquema del locus génico lo que vemos es el marco abierto de lectura de la proteína GFP, al cual se le eliminó su propia secuencia 5' UTR y se la reemplazó por la secuencia 5' UTR de el gen PRFA, que contiene, como veíamos en la diapo anterior, la información de secuencia necesaria para que se dé el mecanismo de termorregulación. Entonces, esta construcción se incluyó en un plásmido y el plásmido se incorporó a Escherichia coli, que es una bacteria totalmente diferente a Listeria monocytogenes, que no contiene el gen PRFA. Y esta construcción artificial, esta quimera, se evaluó su expresión en células de Escherichia coli creciendo a 30 grados o a 37 grados.
tanto utilizando microscopía de contraste de fases para ver las células, como microscopía de fluorescencia para ver la expresión de GFP. Y como pueden ver en la fotografía, en la zona derecha de la diapositiva, en las dos fotografías que están a 30 grados, lo que se ven son las células de Escherichia coli que llevan el plásmido con esta quimera, pero cuando vemos si hay expresión de proteína verde fluorescente, no se detectan células verdes. Y eso es porque la región líder de la proteína PRFA se ha transcripto junto con el mensajero o el ORF de GFP, pero esa región líder se encuentra en una estructura secundaria que no es permisiva para la traducción, el ribosoma no puede acceder. Si en cambio la célula de Escherichia coli que lleva este plásmido se cultiva a 37 grados, el mismo transcripto híbrido ahora va a tener la región líder plegada en una estructura secundaria un poco más abierta y que va a dejar la zona de acceso al ribosoma libre para que la subunidad 30S se pueda ensamblar y entonces ocurra la traducción del marco abierto de lectura de GFP. Y eso hace que se acumule la proteína GFP dentro de la célula. Entonces la única diferencia entre expresión o no expresión en este caso es la temperatura, que va a estar actuando sobre la estructura secundaria de la región líder. Les dejo para que piensen cómo podrían hacer para trasladar esto ahora a la expresión de una proteína de interés en un vector de expresión. ¿Tiene alguna utilidad? Se los dejo para que lo piensen. Ahora quiero presentarles otro ejemplo, es el último, de modificación de estructuras secundarias en el ARN como forma de regulación posttranscripcional. En este caso se trata de otra vez regiones líderes de mensajeros que van a cambiar su estructura secundaria, en este caso a través de la interacción con un ligando de bajo peso molecular. Para eso, primero les recuerdo un fenómeno regulatorio y un concepto que deben haber visto en Bioquímica 1 y en Bioquímica 2, que se trata de la inhibición feedback de rutas biosintéticas a través de el producto final de la ruta biosintética, que en este caso está esquematizado como el compuesto E, o la molécula E, que es el producto final de una serie de reacciones donde participan distintos genes en la ruta biosintética. El compuesto E tiene la capacidad de interactuar específicamente con un hueco, un bolsillo o un sitio regulatorio en la estructura de la enzima E1 y como consecuencia de esa interacción la enzima E1 modifica su actividad positiva o negativamente. En general negativamente cuando es inhibición por retroalimentación. Pero este mecanismo es un mecanismo bioquímico en el cual el ligando E interactúa con la proteína. Bueno, lo que vamos a ver ahora como mecanismo de regulación posttranscripcional con participación de ligandos de bajo peso molecular son esquemáticamente mecanismos que funcionan con el mismo concepto de inhibición por retroalimentación feedback, pero no a nivel de la enzima E1, sino a nivel de la traducción del ARN mensajero que codifica para la proteína E1. Y como se imaginarán, es un mecanismo complementario. Es decir, la misma molécula E, que puede ser un aminoácido glutamina, tiene la oportunidad de regular el flujo de biomasa a través de la ruta biosintética interactuando con la enzima E1, que es la primera enzima de la ruta. Pero también la misma molécula tiene el potencial de interactuar con la región líder del mensajero que codifica la proteína E1 y las enzimas del mismo operón, y ejercer un mecanismo de regulación complementario al bioquímico. Estos mecanismos colectivamente se llaman riboswitches o llaves o interruptores de ARN. ¿Cómo funcionan entonces estos interruptores de ARN o riboswitches? Bueno, aquí en este esquema tenemos ejemplificado uno de los mecanismos conocidos, en donde la región líder de un operón que codifica
para una ruta biosintética. Esta región líder está indicada con una zona roja, ¿sí? Que es la porción del mensajero en la región 5' no traducida, que termina en la secuencia de unión a ribosoma y el codón de inicio. En una conformación tal de la estructura secundaria de la región líder, en donde el ribosoma puede acceder, ensamblarse y comenzar a traducir, esa sería la estructura que en el esquema aparece como ON, es decir, sería la estructura secundaria que es permisiva para la traducción. Ahora, cuando la molécula que es producto final de la ruta biosintética donde participan estos genes se acumula lo suficiente, entonces este ligando que se acumula, que es el producto final, tiene la posibilidad de interactuar en forma específica con la estructura terciaria de la región líder y formar ahora una estructura alternativa que va a comprometer a la secuencia de acceso al ribosoma y no la va a dejar disponible, de manera que no se va a favorecer la traducción de los genes para la biosíntesis de este compuesto. Y eso tiene sentido porque el equilibrio se desplaza en la región líder desde una estructura permisiva para la traducción hacia una estructura no permisiva. Este equilibrio se desplaza por interacción con una concentración del ligando disponible dentro de la célula, lo cual tiene sentido fisiológico, porque si se acumuló el ligando, no tendría sentido expresar los genes para su biosíntesis. Este es un ejemplo entonces de cómo una estructura secundaria en la región 5' líder de un ARN puede regular la capacidad de traducción del mensajero del cual forma parte mediante un cambio de estructura secundaria desde una estructura permisiva para la traducción a una estructura que no es permisiva para la traducción, modulado por la interacción con el ligando que es el producto final de la ruta en la cual participa. En esta opción mecanística, la estructura líder de un mensajero alterna entre dos estados. El estado superior es el que se conoce como ON, en donde la estructura secundaria de la región líder incluye o compromete una porción de la secuencia que podría formar un terminador de la transcripción. Entonces, en ausencia del ligando, prevalece una estructura secundaria que es permisiva para que la transcripción pueda continuar hacia el final del operón. En cambio, si la ruta biosintética está funcionando a suficiente actividad o el ligando se encuentra disponible desde el exterior de la célula, entonces la concentración del ligando dentro de la célula aumenta. El ligando puede interactuar con ciertas porciones de la región líder y estabilizar una estructura secundaria alternativa que ahora resulta en la formación de un terminador intrínseco de la transcripción que va a detener automáticamente la transcripción, evitando que se sintetice todo el mensajero completo. Esto, otra vez, tiene sentido fisiológico que ocurra porque el ligando está disponible y se ha acumulado dentro de la célula. Entonces no tendría sentido continuar la síntesis del mensajero y expresar las enzimas para la biosíntesis. Este es entonces un mecanismo de control de la expresión mediante una región líder que alterna su estructura y que tiene como consecuencia, a diferencia del que vimos inmediatamente antes, que ahora la decisión pasa entre una estructura permisiva para la transcripción y otra que es no permisiva para la elongación de la transcripción. Hay casos de los dos ejemplos múltiples en bacterias. Este tipo de regulaciones de la expresión genética a nivel post-transcripcional por riboswitches o interruptores de ARN
Es un mecanismo muy distribuido en distintos sistemas biológicos, no solo en bacterias, que es donde primero se descubrió, sino que está presente también en hongos, levaduras y otros eucariotas más avanzados. Y lo interesante es que son mecanismos regulatorios que están presentes en fenómenos fisiológicos que involucran la biosíntesis de una variedad de moléculas esenciales. Entonces, en esta tabla, lo que están viendo está extraída de un trabajo de revisión que lo tienen disponible en el OneDrive, donde dice metabolitos, ¿sí? Es la sección de la tabla en donde los interruptores de ARN responden, cambiando su estructura secundaria en la región líder, de acuerdo a la interacción con distintas coenzimas o vitaminas como la tiamina, la flavina mononucleótido, adenosilcobalamina, S-adenosilmetionina, o cambian su estructura las regiones líderes de acuerdo a la interacción con aminoácidos como lisina y glicina, o los transcriptos para la síntesis de bases nucleotídicas como guanina, adenina. Bueno, todos estos operones tienen en su región líder estructuras secundarias, o sea, perdón, tienen segmentos de ARN que pueden formar estructuras secundarias alternativas y que de acuerdo a la interacción con cada uno de estos ligandos se van a formar estructuras secundarias que van a determinar el fin de la transcripción del operón o que no se pueda traducir el operón. Y todas funcionan con la misma lógica de retroalimentación feedback. Son todos elementos riboswitches que están presentes en todos estos operones de bacterias y también en eucariotas. Bien, entonces en la serie de diapositivas anteriores de esta parte de la unidad 3, lo que traté de hacer es ilustrarles distintos ejemplos de mecanismos de regulación post-transcripcional de la expresión genética, en donde el rol central está a cargo de elementos de secuencia en la región líder de distintos genes u operones que permiten la formación de estructuras secundarias alternativas. Vimos el caso de los atenuadores en la región líder de la síntesis de operones como el de biosíntesis de triptofano y muchos otros aminoácidos. Vimos el caso de la región 5' del líder de la proteína PRFA que responde a temperatura y es un ejemplo de una zona termosensora de ARN. Y por último vimos el caso de los elementos riboswitch en la región 5' de los operones para la biosíntesis de vitaminas, nucleótidos y aminoácidos. Todo lo que tienen en común estos mecanismos es que toda la información que se necesita para que el mecanismo regulatorio ocurra está contenido en la región 5' no traducida de un mensajero. Y como solo se necesita esa información, ustedes pueden recortar esa información de una región líder, fusionarla a un marco abierto de lectura completamente diferente y lo que van a estar haciendo es trasladándole la regulación de esa zona 5' líder al gen que a ustedes les interese. Es decir, que en esa porción de información de secuencia de una región líder está contenido todo lo necesario para que ocurra ese mecanismo post-transcripcional. Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos de otros mecanismos de regulación post-transcripcional donde ahora es necesaria la participación de proteínas, además de la región líder de un ARN mensajero. Un ejemplo de la participación de proteínas en la regulación post-transcripcional de la expresión de un ARN mensajero es el caso de la proteína TRAP o TRAP de Bacillus subtilis, que es una proteína que regula la expresión del operón triptofano en Bacillus subtilis. En este caso, el operón triptofano tiene una región líder que permite la formación de dos estructuras secundarias alternativas.
Una de ellas, cuando está interactuando la proteína TRAP, que sería la situación de abajo en el esquema, en presencia de suficiente concentración del aminoácido dentro de la célula, la proteína TRAP se une a la región líder y al unirse a la región líder determina la formación de un terminador de la transcripción intrínseco que hace que la RNA polimerasa no continúe la síntesis del operón completo. Y esto, por homología a lo que vimos para el mecanismo de atenuación del mismo operón en Escherichia coli, tiene sentido porque la situación fisiológica es que el aminoácido se encuentra disponible para la célula. Entonces, la regulación en este caso va a forzar a que la transcripción, si bien se inició, no continúe hasta el final del operón. Y en esta situación es fundamental la participación de una proteína. Esta es la gran diferencia con la regulación por atenuación que vimos en el caso del operón triptofano. Aquí es fundamental la participación de la proteína TRAP, que solamente cuando se encuentra el aminoácido disponible dentro de la célula forma un complejo con la proteína TRAP y ese complejo aminoácido TRAP modula la estructura secundaria de la región líder. En esta diapositiva vemos con mayor detalle cómo es a nivel molecular que ocurre la interacción entre la proteína TRAP de Bacillus subtilis y la región líder del operón triptofano. La secuencia de la región líder del operón contiene información de manera que se puedan formar las dos estructuras secundarias alternativas que se ven en el esquema hacia abajo. Hacia la izquierda, una estructura secundaria en ausencia de la proteína TRAP, es decir, en ausencia del aminoácido triptofano en el medio de cultivo, y que es una secuencia que es permisiva para la transcripción, para que la transcripción continúe hasta el final del operón, lo cual es una situación, como les decía, consistente en este caso con la necesidad de biosintetizar el aminoácido. Cuando la bacteria está creciendo en un medio de cultivo con disponibilidad del aminoácido, se hace necesario regular negativamente al operón, y es acá entonces donde se va a formar el complejo de una molécula de aminoácido triptofano por cada monómero de la proteína TRAP. Y la proteína TRAP a su vez se oligomeriza formando una estructura circular que contiene 11 monómeros. Cada uno de los monómeros tiene una molécula de aminoácido triptofano unida, y ese anillo de 11 monómeros de la proteína TRAP interactúa cada uno de ellos en forma específica con una secuencia de 3 nucleótidos, que es un nucleótido que es UAG o GAG siempre, con un espaciamiento regular, y de los cuales hay 11 motivos de estos trinucleótidos en la región 5' líder del operón triptofano. Eso está esquematizado en la secuencia extendida que se ve en la primera parte de la figura arriba, donde van a ver los 11 trinucleótidos consecutivos que siempre son en el ADN TAG o GAG, y cuando se transcriben van a ser 11 repeticiones UAG o GAG, que son los sitios de unión para los 11 monómeros de la proteína TRAP interactuando con el aminoácido triptofano. Cuando se forma este complejo ribonucleoproteico entre la proteína TRAP oligomerizada y este segmento de la región 5' líder que contiene los 11 motivos repetitivos, entonces río abajo en la zona 3' de la región líder se va a formar una horquilla comprometiendo los segmentos C y D que determinan la formación de una estructura típica de un terminador intrínseco de la transcripción. La consecuencia es que si hay este triptofano disponible,
se termina prematuramente la transcripción del operón. De esta forma, se regula a nivel post-transcripcional la expresión del operón con la participación necesaria, en este caso, de una proteína como elemento externo a la información de secuencia de la región LIGA. Otro ejemplo de proteínas de unión ARN que son capaces de regular la expresión a nivel post-transcripcional es el caso de las proteínas de la familia CSRA. Es anecdótico en este momento el motivo del nombre, lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo importante para nombrar acá es que este es un mecanismo que está bastante distribuido en bacterias de distintas especies, gram negativas y gram positivas. En este caso se trata de una proteína pequeña de unos 7-8 kilodaltons que es capaz de formar dímeros, como vemos en el diagrama de estructura terciaria de la izquierda, donde hay un dímero de color naranja, perdón, un monómero de color naranja interactuando con un monómero de color verde. Entre las dos subunidades se forma un dímero que genera dos sitios de unión con densidad positiva en la molécula dimérica para la interacción con ARN. Y esta proteína o la familia de proteínas de esta clase es una familia que tiene especificidad por interactuar con pequeñas hélices, estructuras secundarias de doble hélice de ARN, que tienen como característica que en el loop o en el bucle de simple cadena contienen el trinucleótido GGA. Así como vimos recién el caso de la proteína TRAP, que reconocía específicamente este trinucleótidos GAG o TAG, o UAG mejor dicho, en el ARN. Acá esta proteína tiene como preferencia una estructura secundaria relativamente corta, de unos pocos pares de bases, y que en la zona del bucle tiene expuesto en simple cadena el trinucleótido GGA. Como esta estructura secundaria es relativamente pequeña y como la proteína tiene dos sitios de unión similares para interactuar con este motivo de ARN, se puede formar un complejo como el que estamos viendo a la derecha, donde cada dímero de esta proteína de la familia CSRA puede interactuar con dos motivos simultáneamente. Habitualmente lo que pasa es que estos dos motivos de ARN se encuentran formando parte de la misma región líder de un ARN mensajero y se encuentran muy vecinos uno del otro, y al menos uno de ellos corresponde también a la secuencia de unión al ribosoma, con lo cual se da la situación que si un mensajero contiene uno o dos o más de estos motivos en la región 5' UTR, entonces puede ser sustrato para la interacción con esta proteína de la familia CSRA. Y eso trae como consecuencia que la proteína entonces va a impedir que el ribosoma tenga acceso al sitio de unión al ribosoma. Por lo tanto, estas proteínas en general funcionan como reguladores negativos de la traducción de mensajeros. En todos los mecanismos que vimos hasta ahora, los distintos ejemplos de regulación post-transcripcional, en todos los casos siempre les planteaba que existe una situación on y una situación off, o una situación permisiva y otra no permisiva para la expresión genética, y lo mismo tiene que ocurrir con este caso de las proteínas de la familia CSRA. En lo que les acabo de plantear en la diapositiva anterior, si el ARN mensajero contiene sitios de unión expuestos para la interacción con la proteína CSRA, se van a formar complejos del mensajero con la proteína CSRA que van a reprimir la traducción del mensajero. Y esta sería una situación no permisiva o de estado off para la traducción, que la bacteria tiene que ser capaz de poder revertir si necesita que la expresión de estos mensajeros ocurra. Entonces, para revertir este bloqueo de la traducción causado por las proteínas de la familia CSRA, es necesario que la bacteria pueda remover o revertir
el complejo de la proteína con el mensajero. Y una de las estrategias más utilizadas para remover a las proteínas de los mensajeros consiste en la expresión o en la síntesis de moléculas de ARN pequeños, no codificantes, regulatorios, que tienen en su secuencia motivos que permiten la formación de estas pequeñas horquillas que son preferidas por la proteína CSRA. Y estas moléculas de ARN tienen múltiples horquillas que son sitio de unión de la proteína CSRA. Algunas tienen 7, 8, 10. Hay casos que se han encontrado en enterobacterias de hasta 18 horquillas que son sitio de unión de la proteína CSRA. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de la acumulación dentro de la célula de este tipo de ARNs no codificantes? Que estos ARNs no codificantes se transforman en una especie de aspiradora o esponjas que van a absorber múltiples dímeros de la proteína CSRA que se encontraban formando complejos con los ARN mensajeros. En la situación entonces donde se eleva la concentración de estos ARNs pequeños que tienen múltiples sitios de unión, se van a desplazar las proteínas CSRA de los mensajeros hacia la formación de ribonucleoproteínas o grandes complejos ribonucleoproteicos, donde ahora las proteínas se encuentran secuestradas y no están disponibles para la interacción con mensajeros. De esta forma, los mensajeros pasan a estar ahora accesibles para la traducción y entonces la consecuencia de la elevación de la concentración celular de estos ARNs pequeños es indirectamente que se empiezan a traducir todos los mensajeros que previamente estaban reprimidos por las proteínas CSRA. Este es un mecanismo, como les decía, muy común para revertir la regulación causada por las proteínas CSRA sobre los mensajeros, y es por este mecanismo de acción que a estos ARN se los llama imitadores moleculares de los mensajeros, porque le están ofreciendo a la proteína CSRA múltiples sitios de unión que tienen las características típicas de preferencia de unión de la proteína CSRA. Vamos a volver sobre este mecanismo molecular un poco más adelante cuando veamos regulación global en bacterias. Con la descripción de cómo funciona la proteína TRAP de Bacillus subtilis sobre el operón triptofano y de cómo funciona la familia de las proteínas CSRA sobre una multitud de ARN mensajeros, ilustramos entonces mecanismos de regulación de la expresión genética a nivel post-transcripcional en donde es fundamental la participación de proteínas. Y ahora nos queda por revisar ejemplos en donde la regulación a nivel post-transcripcional de un mensajero depende de la participación ahora de una molécula diferente, ya no una proteína, sino otro transcripto de ARN que tiene la capacidad de formar apareamiento específico con porciones determinadas de un ARN mensajero. En estos mecanismos de regulación post-transcripcional, donde participan moléculas de ARN no codificante antisentido, vamos a tener distintas opciones mecanísticas por las cuales el ARN regulador interactúa por apareamiento de bases específico con distintas porciones del ADN o de ARN mensajero, con consecuencias diferentes sobre la expresión genética. Si bien hay múltiples opciones, nos vamos a concentrar en dos de los mecanismos para ilustrarlos con un ejemplo, que son los que están encerrados en el box punteado de color azul. Y estas dos situaciones representan un transcripto de ARN mensajero representado por la flecha larga de color azul y los ARN pequeños regulatorios no codificantes están representados por pequeñas flechas de color celeste. En ambos casos, la secuencia de este ARN pequeño es tal que permite la formación de zonas de apareamiento específico con porciones del mensajero
Y en el caso de la opción E, como consecuencia de la interacción del ARN pequeño con el mensajero, se impide el acceso del ribosoma a la secuencia de unión Shine-Dalgarno. Esto sería equivalente, este mecanismo de regulación por parte del ARN pequeño, sería equivalente a el que hace la proteína CSRA que estábamos discutiendo en la diapositiva anterior. La proteína se une al mensajero en un sitio donde debería unirse al ribosoma y entonces compite. Bueno, en este caso, en vez de ser una proteína, se trata de un ARN pequeño que tiene como sitio de unión preferencial por su secuencia la zona de unión al ribosoma. Entonces se da una competencia directa por el acceso del ribosoma. En este caso, el ARN pequeño actúa como un regulador negativo de la traducción del mensajero. También puede ocurrir que como consecuencia de la unión del ARN pequeño al mensajero, sea reclutada la ribonucleasa E, que es una ribonucleasa específica de ARN doble cadena, y entonces el ARN mensajero sea degradado, lo cual lleva a una menor expresión del mensajero, lógicamente. Entonces, estos son los dos casos que vamos a ver como consecuencia de la interacción de un ARN regulador de la bacteria Escherichia coli. El ejemplo que vamos a ver es el ARN antisentido conocido como RHIB de Escherichia coli y otras enterobacterias, que es un ARN pequeño, regulador, no codificante, que tiene como función reprimir la expresión de genes que codifican proteínas que incorporan hierro a su estructura o que tienen como función generar gránulos de almacenamiento de hierro dentro de la célula. Se trata de genes, por ejemplo, como la bacterioferritina, o genes que codifican la proteína como la bacterioferritina, o la succinato deshidrogenasa, la superóxido dismutasa, es decir, enzimas que tienen hierro en su sitio activo. En una situación en la cual el hierro no está en exceso, de hecho el hierro es uno de los minerales más abundantes de este planeta, pero por sus características fisicoquímicas, los iones hierro 2 y hierro 3 se encuentran muy poco disponibles para las células porque están formando compuestos muy insolubles a pHs alrededor del pH neutro. Entonces, el hierro, a pesar de estar tan disponible en teoría, es un átomo o un elemento químico muy poco biodisponible. Y por otro lado, hay una necesidad muy importante de las células de regular muy precisamente los niveles intracelulares del hierro, porque el hierro es catalizador de reacciones de formación de especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Como el anión superóxido o el peróxido de hidrógeno. Y entonces las especies reactivas de oxígeno nosotros vimos que, por ejemplo, son muy dañinas para las bases del ADN o para los lípidos de las membranas biológicas. Entonces, el nivel de hierro dentro de las células procarióticas está muy finamente regulado para que no esté en defecto ni esté en exceso. En la homeostasis, es decir, en la regulación del nivel celular de hierro, uno de los elementos centrales es el ARN regulador RHIB por su mecanismo post-transcripcional de control. ¿Cómo funciona? Bueno, acá está ilustrado con el caso de la expresión del mensajero de la proteína superóxido dismutasa, que como les comenté, es una proteína que en su centro activo necesita hierro. Entonces, en una situación que sería la situación esquemática de la izquierda en esta diapositiva, en donde la bacteria se encuentra creciendo en un medio de cultivo muy deficiente en hierro, la bacteria necesita ahorrar hierro y reducir la expresión de todos los genes que terminan formando proteínas que demandarían hierro, ¿sí?
para poder utilizar lo poco que tiene para actividades esenciales, por ejemplo, como citocromos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, el gen de la superóxido dismutasa se transcribe, se expresa desde su propio promotor y genera una cierta concentración del mensajero superóxido dismutasa. Por otro lado, en una situación de poca disponibilidad de hierro, la transcripción del ARN pequeño ocurre en forma normal y entonces se sintetiza el transcripto regulatorio RHIB. Como este ARN pequeño tiene en su secuencia una zona de apareamiento específico con una porción del mensajero del gen para la superóxido dismutasa, se puede formar una región de apareamiento entre el ARN pequeño y el mensajero de la superóxido dismutasa, que a su vez resulta en un sustrato ideal para la actividad de una endonucleasa de ARN dependiente de formación de una doble cadena. Entonces, esto va a traer como consecuencia que en esta situación de baja disponibilidad de hierro, el ARN va a resultar, el ARN regulador va a resultar en la degradación o va a promover la degradación del mensajero de la superóxido dismutasa, cuya traducción llevaría a que se forme una proteína que requiere hierro. Como es una situación de baja disponibilidad de hierro, el ARN pequeño lo que está haciendo es contribuyendo al ahorro de hierro dentro de la célula. Si por el contrario la bacteria se encuentra creciendo, ¿no?, en un medio de cultivo con suficiente disponibilidad de hierro, entonces hay una proteína sensora dentro de la célula que se llama FUR. Esta proteína es un regulador de la transcripción, es un represor de la transcripción, va a unirse al hierro y el complejo de FUR y hierro va al promotor del ARN pequeño RHIB y bloquea la transcripción del ARN pequeño. De esta forma, el ARN pequeño RHIB no se acumula dentro de la célula y entonces el mensajero de la superóxido dismutasa, por ejemplo, que se transcribe, se puede traducir y se puede acumular superóxido dismutasa, ¿sí? Y puede hacer uso del suficiente hierro que hay porque es una condición de suficiencia de hierro. Lo mismo que le pasa al transcripto de la superóxido dismutasa le va a pasar a otros transcriptos que son regulados negativamente por el ARN RHIB. Como es una situación de buena disponibilidad de hierro, la transcripción del ARN pequeño RHIB está reprimida por la proteína FUR, complejada con hierro, porque es una situación de buena disponibilidad de hierro, y entonces el mensajero de la superóxido dismutasa y varios otros mensajeros que codifican proteínas que almacenan hierro o utilizan hierro, se van a poder traducir y las proteínas correspondientes se van a poder expresar, sintetizar y tomar hierro para hacer uso o para almacenar. ¿Por qué? Porque es una situación fisiológica que conlleva a el uso del hierro. Y entonces en esa situación el ARN pequeño, RHB, no tiene sentido que se exprese, ¿no? En esta diapositiva lo que vemos es a nivel de detalle de secuencia cómo es que el ARN pequeño, RHIB, que tiene solo 90 nucleótidos y que no codifica para ninguna proteína porque su función es regular la expresión de mensajeros, en este caso vemos cómo puede establecer interacción específica de apareamiento de bases con una porción del mensajero para la succinato deshidrogenasa y la zona de interacción que está esquematizada entre las dos secuencias resulta en que se comprometa la secuencia de unión a ribosoma del mensaje de la succinato deshidrogenasa subunidad D. Ven que la secuencia de la zona Shine-Dalgarno está comprometida en apareamiento de bases con una porción del ARN pequeño. De esta forma, en esta situación donde se está expresando el RNA pequeño, que corresponde a una situación de baja disponibilidad
de hierro, como vimos en la diapo anterior, la traducción del mensajero de la succinato deshidrogenasa se va a ver reprimido. Esta enzima multimérica hace uso de átomos de hierro para su actividad, con lo cual esta regulación negativa de la traducción del gen de la succinato deshidrogenasa es consistente, es coherente con la situación de baja disponibilidad de hierro. Ahora en la próxima diapo vamos a ver cómo se manifiesta esto a nivel de un análisis experimental. Entonces, en esta última diapositiva vemos un resultado característico de este tipo de regulación cuando se lo analiza con una técnica como el Northern Blot. En esta imagen lo que se ve son dos paneles de Northern Blot revelados, el panel superior con una sonda dirigida contra la secuencia del ARN pequeño RHIB. Y en la sonda del panel inferior, perdón, en el Northern Blot del panel inferior, lo que tenemos es el resultado del análisis del ARN de la bacteria revelado con una sonda dirigida contra el producto del operón, de la transcripción del operón de la succinato deshidrogenasa. Las condiciones que están con signos más y signos menos por encima de ambos Northern Blot corresponden a las condiciones de cultivo en la cual se generaron las extracciones de ARN. Lo que vemos es que cada vez que se agrega un agente quelante específico para el hierro, cuando aparece el signo más en el agente quelante, lo que quiere decir es que al cultivo se le agregó una molécula parecida al EPTA, no es el EPTA, sino que es un quelante específico del hierro, que lo que genera es un hambreado de hierro para las células. Es decir, que se está induciendo la expresión del ARN pequeño. Por eso, en cada una de las calles donde se sembró ARN total, donde al cultivo se le agregó el agente quelante de hierro, van a ver que se detecta el transcripto del ARN pequeño, a menos que la bacteria que se haya utilizado sea una bacteria mutante que le falte el gen que codifica este ARN pequeño. Entonces, en este caso, a pesar de que se agregue un agente quelante, si la bacteria es mutante para el gen RHIB, entonces el transcripto obviamente no se puede detectar. Y lo que vamos a ver, sin entrar mucho en detalle en todas las calles de los Northern Blot, es muy evidente que cada vez que se detecta la banda del ARN pequeño RIHB en el Northern Blot, en la misma muestra de ARN total de las células bacterianas, van a ver que desaparece la banda del transcripto de la succinato deshidrogenasa. Y eso ocurre en forma opuesta en todas las situaciones de cultivo donde no se detecta el transcripto del ARN pequeño. Vamos a ver que sí se detecta el transcripto del operón de la succinato deshidrogenasa. Esto lo que está poniendo de manifiesto es que cuando la situación fisiológica corresponde al déficit de hierro para la célula, eso lleva a la expresión del ARN pequeño RIHB, y esa expresión del RNA pequeño RHB tiene como consecuencia el apareamiento de bases específicos con el mensajero de la succinato deshidrogenasa, el bloqueo de la traducción y una consecuencia adicional que es la degradación del mensajero. Por eso desaparece el mensajero cada vez que está presente el ARN pequeño RIHB. En este caso, entonces, la regulación que introduce el ARN pequeño es una regulación negativa sobre el transcripto del operón de la succinato deshidrogenasa, que tiene una doble consecuencia. Por un lado, como vimos en la diapo anterior, bloquea el acceso del ribosoma a uno de los marcos abiertos de lectura, pero además tiene como consecuencia que recluta una ribonucleasa que degrada específicamente al operón cuando está interactuando con el RNA pequeño. De esta forma, en una situación donde la bacteria necesita ahorrar hierro, va a bajar la expresión de esta proteína que requiere hierro para su formación. Y lo mismo pasa con una serie de otros genes
que codifican proteínas para el uso o el almacenamiento de hierro. Este ARN pequeño se descubrió originalmente en Escherichia coli, pero de la misma forma funciona como un regulador post-transcripcional a nivel de un ARN mensajero de distintos operones en otras enterobacterias. Bueno, y es así como llegamos al final de esta tercera parte de la unidad 3, en donde nos hemos concentrado exclusivamente en ilustrar distintas alternativas por las cuales se puede regular la expresión de genes u operones a nivel post-transcripcional, ya sea por información que está presente solamente en la región líder de un mensaje o por la interacción de proteínas con la región líder de un mensajero, o finalmente, como recién acabamos de ver, con la interacción de ARNs pequeños regulatorios, o comúnmente llamados sRNA, con la región líder de mensajeros, todos resultando en cambios en la capacidad del ARN mensajero de ser traducido, o de que continúe la transcripción o no, o que se degrade o no el ARN mensajero. Es decir, todos mecanismos que operan sobre la elongación de la transcripción o de la estabilidad o la capacidad de traducción de un ARN mensajero. Colectivamente a todos estos mecanismos se los llama mecanismos de regulación post-transcripcional, simplemente porque ocurren sobre una porción de ARN que ya fue sintetizada, es decir, que ya hubo un inicio de la transcripción que superó los controles clásicos de inicio de la transcripción, y se está elongando el mensajero, y el destino final de ese mensajero en síntesis o en elongación va a estar decidido o ajustado por alguno de estos mecanismos que estuvimos discutiendo, y son mecanismos que complementan la regulación del inicio de la transcripción que vimos en la parte anterior de la unidad. Nos queda solamente por analizar, eso va a ser en la próxima y última parte de esta unidad, distintas metodologías experimentales para estudiar los niveles de regulación de un operón a nivel transcripcional y post-transcripcional.